Casi puedo oír los engranajes girando en vuestras mentes, las cejas levantadas y tal vez incluso una risa o dos. Actuar como si todo siempre saliera bien. Seguro eso es ingenuo, ¿no? Puede que pienses que lo es. De hecho, si tomáramos esta idea a primera vista, podría parecerlo. Pero profundicemos un poco más, ¿de acuerdo? Considera por un momento la naturaleza de tu experiencia en este mundo. Desde el momento en que te despiertas hasta el instante en que te quedas dormido, estás involucrado en una constante danza con la realidad, interpretando, reaccionando, planificando, preocupándote, celebrando. Todo se basa en tu percepción de cómo las cosas están funcionando para ti. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta percepción es solo una interpretación de los acontecimientos? No es tan fija o tan real como podrías creer. El universo que habitamos es una cosa curiosa. Es un vasto e intrincado tapiz de eventos interconectados, una danza cósmica de causa y efecto que se extiende mucho más allá de nuestra limitada percepción humana. Capturamos solo destellos de este gran diseño, instantáneas fugaces que luego reconstruimos en lo que llamamos nuestra vida. Pero aquí está el truco. La forma en que unimos estas instantáneas y la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que significan depende enteramente de nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que parecía terrible en ese momento, solo para darte cuenta más tarde de que condujo a algo maravilloso? Tal vez un vuelo perdido que resultó en una aventura inesperada, o una relación fallida que abrió la puerta para conocer al amor de tu vida. En el momento, estos acontecimientos podrían haber parecido desastres, pero con el beneficio de la retrospectiva, resultaron ser bendiciones disfrazadas. ¿Qué pasaría si pudieras cultivar esa visión retrospectiva en el momento presente? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que el tiempo revele el lado positivo, pudieras elegir verlo ahora mismo? Esta es la esencia de actuar como si todo siempre saliera bien para ti. No se trata de negar la realidad o fingir que las cosas malas no pasan. Más bien se trata de elegir interpretar cada acontecimiento, cada circunstancia, como algo que, en última instancia, es beneficioso. Pero seamos claros, esto no es algún tipo de pensamiento mágico o ilusión de deseos. Es un cambio profundo en la perspectiva que puede alterar radicalmente tu experiencia de vida. Cuando actúas como si todo siempre te saliera bien, no estás cambiando la realidad externa. Estás cambiando tu relación con ella. Estás eligiendo alinearte con el flujo de la vida en lugar de resistirlo. Considere el concepto taoísta del método Wu Wei, a menudo traducido como no hacer o acción sin esfuerzo. Es la idea de alinearse tan perfectamente con la naturaleza fundamental de la realidad que las acciones de uno se vuelven tan naturales y sin esfuerzo como el fluir de un río. Cuando actúas como si todo siempre funcionara para ti, estás practicando una forma de Wu Wei. Estás eligiendo fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Ahora, puedo escuchar a algunos de ustedes pensar, pero Alan, seguramente hay cosas realmente malas que suceden en el mundo. ¿Cómo podemos actuar como si eso funcionara para nosotros? Y tienes toda la razón al plantear este punto. Vivimos en un mundo de dualidad, de luz y sombra, de alegría y tristeza. Negar esto sería negar la naturaleza misma de nuestra existencia. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando elegimos actuar como si todo nos saliera bien, no estamos negando la existencia de desafíos o sufrimiento. En cambio, elegimos ver estas experiencias a través de una lente diferente. Estamos decidiendo verlas no como obstáculos a superar, sino como oportunidades de crecimiento y transformación. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás viendo una obra de teatro. El héroe de la historia se enfrenta a todo tipo de pruebas y tribulaciones. Hay momentos de peligro, de angustia, de aparente fracaso, pero como miembro de la audiencia no estás preocupado. Sabes que todos estos desafíos son parte de la historia, elementos cruciales que en última instancia conducen al triunfo del héroe. ¿Y si pudieras ver tu propia vida de la misma manera? Cuando actúas como si todo siempre funcionara para ti, te conviertes en el héroe y en el público de tu propia historia. Enfrentas los retos que se presentan en tu camino, pero lo haces con la confianza inquebrantable
de que estos desafíos no son barreras para tu felicidad, sino peldaños hacia ella. Este cambio de perspectiva puede ser absolutamente transformador cuando afrontas la vida con la creencia de que todo, al final, funcionará a tu favor. Naturalmente te vuelves más resiliente, más adaptable y más abierto a las posibilidades. Dejas de ver los fracasos como puntos finales y empiezas a verlos como giros de la trama en tu aventura continua. Pero profundicemos aún más en esta idea. Cuando hablamos de actuar como si todo siempre saliera bien, en realidad estamos hablando de confiar en la naturaleza fundamental de la realidad, de confiar en el desarrollo de la vida, de confiar en tu propia capacidad para navegar lo que sea que venga. De esta manera, esta confianza no es fe ciega. No se trata de quedarse sentado pasivamente, esperando que el universo cumpla todo en bandeja de plata. Más bien, es un compromiso activo con la vida, una voluntad de adentrarse en lo desconocido con curiosidad y apertura en lugar de miedo y resistencia. Piensa en cómo abordas una situación cuando confías en que todo saldrá bien. Estás más relajado, eres más creativo, más dispuesto a tomar riesgos y explorar posibilidades. Este estado de ser es increíblemente poderoso. Te permite aprovechar recursos y capacidades que permanecen ocultos cuando estás en un estado de miedo o duda. Cuando actúas como si todo siempre te saliera bien, básicamente te estás dando permiso para estar en este estado empoderado todo el tiempo. Eliges acercarte a cada momento, cada desafío, cada oportunidad desde un lugar de confianza y posibilidad, en lugar de miedo y limitación. Casi puedo escuchar a algunos de ustedes pensar, pero Alan, ¿no es esto solo una forma de autoengaño? ¿No estamos simplemente engañándonos a nosotros mismos? A esto yo diría, ¿realmente es autoengaño si conduce a resultados positivos, tangibles y reales en tu vida? Considera el efecto placebo en medicina. Si un paciente cree que está recibiendo una medicina poderosa, a menudo experimenta beneficios fisiológicos reales, incluso si le han dado una pastilla de azúcar. La creencia en sí misma se convierte en un catalizador para la curación. De la misma manera, cuando actúas como si todo siempre te saliera bien, tu creencia crea una realidad autocumplida. Verás, nuestras creencias dan forma a nuestras percepciones. Nuestras percepciones influyen en nuestras acciones y nuestras acciones crean nuestra realidad. Cuando realmente crees y actúas como si todo estuviera saliendo bien para ti, te vuelves más en sintonía con las oportunidades que siempre han estado ahí, pero que podrías haber pasado por alto antes. Desarrollas una mayor capacidad para encontrar soluciones creativas a los retos y cultivas una resiliencia que te permite recuperarte rápidamente de los reveses. En esencia, actuar como si todo siempre te saliera bien es alinearse con el flujo natural de la vida. Estás en contacto con una sabiduría más profunda que reconoce la interconexión de todas las cosas y el equilibrio inherente del universo. Piénsalo de esta manera. En la naturaleza no existe tal cosa como el desperdicio. Cada evento, cada proceso, sirve a un propósito en el ecosistema mayor. Un árbol cae en el bosque, y su descomposición nutre el suelo para un nuevo crecimiento. Un incendio forestal abre el camino para la regeneración. Incluso la muerte misma es parte del ciclo de la vida. Cuando actúas como si todo siempre saliera bien para ti, adoptas esta perspectiva ecológica en tu propia vida. Estás reconociendo que cada experiencia, cada desafío, cada aparente revés, es parte de tu crecimiento y evolución. Nada se desperdicia, todo tiene un propósito. Pero seamos claros, esto no significa volverse pasivo o fatalista. No se trata de sentarse y decir, bueno, todo va a salir bien, así que no tengo que hacer nada. De hecho, es todo lo contrario. Cuando encarnas verdaderamente esta mentalidad, te vuelves increíblemente proactivo. Verás, cuando confías en que todo está saliendo bien, estás más dispuesto a asumir riesgos. Estás más abierto a probar cosas nuevas, a salir de tu zona de confort, porque incluso si las cosas no salen como planeaste, confías en que la experiencia te servirá de alguna manera. Esta mentalidad fomenta un espíritu de aventura y experimentación, haciendo que la vida se trate menos de llegar a un destino determinado y más de disfrutar el viaje. Te conviertes en un científico con curiosidad,
explorando el laboratorio de tu vida, sabiendo que cada experimento, ya sea un éxito o un fracaso, produce datos valiosos. Ahora casi puedo escuchar a algunos de ustedes pensar, pero Alan, ¿qué pasa con las verdaderas tragedias? ¿Qué pasa con la pérdida, la enfermedad o las dificultades genuinas? Seguramente no podemos actuar como si estas cosas estuvieran funcionando para nosotros. Y tienes razón al plantear este punto. Es una pregunta crucial y que llega al corazón de lo que realmente estamos hablando cuando decimos actuar como si todo siempre saliera bien para ti. Cuando nos enfrentamos a dificultades o tragedias genuinas, actuar como si todo estuviera funcionando para nosotros no significa negar el dolor o la dificultad de la situación. No significa poner una sonrisa falsa y pretender que todo está bien. En lugar de eso, significa elegir creer que incluso en los momentos más oscuros hay un potencial de crecimiento y transformación profunda. Considera el arte japonés del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro. La pieza resultante a menudo es más bella y más valiosa que la original. De la misma manera, nuestras experiencias más dolorosas, cuando se abordan con esta mentalidad, pueden convertirse en las mismas cosas que nos hacen más completos, más compasivos y más vivos. Esta perspectiva nos permite encontrar significado incluso en el sufrimiento. Nos permite transformar nuestro dolor en sabiduría, nuestros desafíos en fortaleza. No se trata de pasar por alto la dificultad, sino de elegir verla como parte de un proceso mayor de crecimiento y evolución. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a un campo de concentración nazi, habló de esto. Observó que aquellos que eran capaces de encontrar significado en su sufrimiento eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir, actuando como si incluso las circunstancias más horribles, de alguna manera, estuvieran funcionando para ellos. Pudieron mantener la esperanza y la resiliencia frente a una adversidad inimaginable. Ahora, esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o celebrar la tragedia, pero sí significa que cuando pasan cosas difíciles, como inevitablemente lo harán en cualquier vida humana, tenemos una opción en cómo respondemos. Podemos elegir ver estas experiencias como crueldad sin sentido, infligida por un universo indiferente, o podemos elegir verlas como oportunidades para profundizar nuestra comprensión, expandir nuestra compasión y descubrir nuestra innata resiliencia. Cuando actuamos como si todo siempre nos saliera bien, esencialmente estamos eligiendo lo último. Decidimos confiar en la benevolencia fundamental del universo, incluso cuando las apariencias parecen sugerir lo contrario. Esta confianza, esta fe, no es ciega ni irracional. Se basa en una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Reconoce que nuestra limitada perspectiva humana no puede comprender toda la complejidad de la danza cósmica. Lo que parece un desastre desde nuestro punto de vista estrecho puede ser una parte esencial de un todo mucho más grande y hermoso. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás mirando un tapiz intrincado desde una pulgada de distancia. Lo único que puedes ver son hilos individuales, algunos oscuros, otros claros, aparentemente organizados en patrones caóticos. Puede parecer desordenado, incluso feo, pero da un paso atrás y de repente puedes ver la imagen completa, una bella representación coherente hecha de todos esos hilos individuales. Nuestras vidas son así. Cuando estamos en medio de una experiencia desafiante, es como si estuviéramos demasiado cerca del tapiz. No podemos ver nada más que la maraña inmediata de hilos. Pero cuando actuamos como si todo siempre saliera bien para nosotros, estamos eligiendo confiar en que hay un panorama más amplio, incluso si no podemos verlo todavía. Este cambio de perspectiva es increíblemente empoderador. Nos mueve de una posición de victimización a una de co-creación. En lugar de sentirnos a merced de circunstancias externas, reconocemos nuestro poder de dar forma a nuestra experiencia a través de nuestra interpretación. Pero profundicemos aún más en esta idea. Cuando hablamos de actuar como si todo siempre saliera bien para nosotros, realmente estamos hablando de una orientación fundamental hacia la vida misma. Estamos eligiendo ver la vida no como un problema por resolver, sino como un misterio para ser vivido. Verás,
Mucho de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a lo que es. Tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide con esa idea, luchamos. Luchamos contra la corriente de la vida, agotándonos en el proceso. Pero ¿y si en lugar de resistencia eligiéramos la aceptación? No una resignación pasiva, sino una aceptación activa que reconoce la perfección inherente en cada momento, independientemente de si lo etiquetamos como bueno o malo. Esto es lo que significa actuar, como si todo siempre saliera bien para ti. Es una elección alinearse con el flujo de la vida, decir sí a lo que es, incluso mientras trabajas para lograr lo que podría ser. Es un reconocimiento de que cada momento, cada experiencia es completa en sí misma. No le falta nada. Ahora esto puede parecer paradójico. ¿Cómo podemos aceptar lo que es y aún así esforzarnos por cambiar? ¿Cómo podemos decir que todo está bien y aún trabajar para mejorar nuestras vidas y el mundo que nos rodea? La clave está en comprender que la aceptación y la acción no son mutuamente excluyentes. De hecho, una aceptación profunda y verdadera a menudo conduce a una acción más eficaz. Cuando no estamos desperdiciando energía, luchando contra la realidad, tenemos más recursos disponibles para interactuar con ella de manera creativa. Piénsalo así. Un surfista hábil no lucha contra la ola. Eso sería inútil y agotador. En cambio, se alinea con la energía de la ola, utilizando su poder para impulsarse hacia adelante. De la misma manera, cuando actuamos como si todo siempre nos saliera bien, estamos aprendiendo a surfear las olas de la vida, sin importar cuán grandes o tumultuosas puedan ser. Esta metáfora del surf nos trae a otro aspecto importante de esta mentalidad, el elemento del juego. Cuando actúas como si todo siempre saliera bien, tu vida se vuelve menos una lucha sombría y más un emocionante juego. Te vuelves más dispuesto a experimentar, a asumir riesgos, a explorar nuevas posibilidades. Ahora piensa en cómo juegan los niños. Están completamente comprometidos en el momento, sin preocuparse por el resultado. Si se caen, se levantan y siguen adelante. Están constantemente aprendiendo, constantemente creciendo, pero lo hacen con un espíritu de alegría y aventura. Este enfoque lúdico de la vida es lo que actuar como si todo siempre funcionara puede cultivar. No significa que nunca enfrentes desafíos o sientas emociones difíciles, pero sí significa que te acercas a estas experiencias con un sentido de curiosidad y apertura en lugar de miedo y resistencia. Pero llevemos esta idea aún más lejos. Cuando realmente encarnamos esta mentalidad, comenzamos a trascender la misma noción de que las cosas funcionan o no funcionan. Empezamos a reconocer que estas son solo categorías mentales que imponemos sobre el flujo de la experiencia de la vida. En la realidad, la vida simplemente es. Son nuestras interpretaciones, nuestros juicios, los que crean la sensación de que las cosas funcionan o no funcionan. Cuando actúas como si todo siempre te saliera bien, esencialmente estás eligiendo interpretar todo de una manera que sirva a tu crecimiento. Y esto no significa ignorar los problemas o pretender que todo es perfecto. Significa acercarse a cada situación, cada desafío, cada alegría con la pregunta: ¿cómo me puede servir esto? ¿Cómo puede esto contribuir a mi crecimiento y al de quienes me rodean? Es un cambio radical de una mentalidad de carencia y limitación a una de abundancia y posibilidad. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, empezamos a preguntar, ¿qué me está enseñando esto? En lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo evitar las molestias?, empezamos a preguntarnos, ¿cómo puede esta incomodidad ayudarme a evolucionar? Este cambio en el cuestionamiento puede ser verdaderamente transformador. Nos mueve de una postura reactiva a una creativa. Ya no estamos a merced de las circunstancias externas, sino que somos participantes activos en nuestra propia evolución. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. A medida que actuamos constantemente, como si todo siempre nos funcionara, podemos comenzar a notar un fenómeno curioso. La línea entre tú y todo lo demás comienza a desdibujarse. Empiezas a reconocer que no eres una entidad separada tratando de navegar un mundo extraño, sino una parte integral del tapiz que se despliega de la existencia. Este reconocimiento
está en el corazón de muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Es el entendimiento de que en el nivel más profundo no estás separado del universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de la configuración particular de materia y conciencia que llamas tú. Desde esta perspectiva, decir que todo siempre funciona para ti es simplemente una declaración de una verdad cósmica. ¿Cómo podría ser de otra manera? No eres un pequeño fragmento a la deriva en un cosmos indiferente, sino una expresión vital del cosmos mismo. Cada experiencia, cada desafío, cada alegría, es el universo, es decir, tú, evolucionando, explorando, expresándose. Ahora sé que esto puede sonar bastante abstracto o fuera de lugar, pero te invito a sentarte con esta idea por un momento y sentirla. ¿Qué pasaría si fuera verdad? ¿Qué pasaría si en realidad fueras el universo experimentándose a sí mismo? ¿Cómo cambiaría eso tu enfoque de la vida? Cuando actúas como si todo siempre saliera bien para ti, te estás alineando con esta verdad más profunda. Estás reconociendo que no estás separado del flujo de la vida, sino que eres una parte integral de él. Estás eligiendo confiar en la benevolencia fundamental y la sabiduría de la existencia misma. Esta confianza, esta alineación, no se trata de pasividad o complacencia, de sentarse y esperar que sucedan cosas buenas. Más bien, se trata de una participación comprometida en la danza de la vida. Se trata de reconocer tu papel como un co-creador de tu realidad. Cuando actúas desde este lugar de confianza y alineación, te vuelves naturalmente más presente, más consciente, más vivo. Estás menos atrapado en las ansiedades sobre el futuro o los arrepentimientos sobre el pasado. En su lugar, estás completamente comprometido con el aquí y el ahora, reconociendo que este momento es exactamente tal como debe ser. En la frontera de tu evolución, esta presencia, este compromiso, es la clave para encarnar verdaderamente la idea de que todo siempre sale bien para ti. No se trata de pensar positivamente o de una negación deseosa de las dificultades. Se trata de estar tan completamente presente, tan plenamente involucrado con la vida, que eres capaz de encontrar el regalo en cada momento, la oportunidad en cada desafío. Pero seamos claros, esto no siempre es fácil. Nuestros patrones habituales de pensamiento y emoción pueden estar profundamente arraigados. Estamos acostumbrados a categorizar las experiencias como buenas o malas, deseables o indeseables. Estamos acostumbrados a resistir lo que no nos gusta y aferrarnos a lo que nos agrada. Actuar como si todo funcionara siempre requiere una práctica constante de conciencia y elección. Se trata de atraparte a ti mismo en momentos de resistencia o miedo y elegir conscientemente una perspectiva diferente. Se trata de entrenarte para buscar la oportunidad en cada situación, la lección en cada desafío. Esta práctica no se trata de forzarte a sentirte feliz todo el tiempo o de negar tus emociones auténticas. Se trata de expandir tu capacidad para contener toda tu experiencia, lo alegre y lo doloroso, lo fácil y lo difícil, en un contexto más grande de crecimiento y evolución. Piénsalo así. Cada experiencia, cada desafío que enfrentas es como una pieza de un vasto rompecabezas cósmico. En el momento, puede que no seas capaz de ver cómo esta pieza encaja en el panorama más amplio. Puede parecer aleatoria o incluso cruel, pero cuando actúas como si todo siempre saliera bien para ti, estás eligiendo confiar en que esta pieza, por extraño que parezca, tiene su lugar perfecto en el desarrollo de la obra maestra de tu vida. Esta confianza, esta fe, no es ciega ni irracional. Se basa en una comprensión profunda de la interconexión de la realidad. Reconoce que nunca podremos comprender completamente la infinita complejidad del universo desde nuestra perspectiva humana limitada. Lo que parece un desastre hoy podría resultar ser el catalizador de un crecimiento increíble mañana. Actuar como si todo siempre te saliera bien es, esencialmente, alinearse con el principio creativo del universo. Estás reconociendo que la vida no es algo que te sucede, sino algo que sucede a través de ti y como tú. Estás participando conscientemente en tu propia evolución y en la evolución de todo lo que es. Esta perspectiva puede ser increíblemente liberadora. Te libera de la tiranía de tus propias expectativas y juicios. Te permite abordar la vida con un sentido de curiosidad y asombro,
en lugar de miedo y resistencia. Se abre a la posibilidad de cosas que nunca habrías considerado cuando estabas atrapado en las garras del bueno y malo, y correcto e incorrecto. Pero quizás lo más importante, actuar como si todo siempre saliera bien para ti, cultiva un profundo sentido de gratitud. Cuando realmente encarnas esta mentalidad, comienzas a ver todo, incluso los retos y dificultades, como regalos. Reconoces que cada experiencia es una oportunidad para crecer, profundizar y ser más plenamente tú mismo. Esta gratitud no es un sacrificio pasivo, es una fuerza activa y poderosa que puede transformar toda tu experiencia de vida. Cuando estás genuinamente agradecido por todo lo que se te presenta, te alineas naturalmente con el flujo de abundancia en el universo. Te abres a recibir más de lo que la vida tiene para ofrecer. En conclusión, actuar como si todo siempre saliera bien para ti no se trata de negar la realidad o vivir en un mundo de fantasía. Se trata de elegir interpretar tus experiencias de una manera que sirva a tu crecimiento y evolución. Se trata de alinearse con el principio creativo del universo y de reconocerse a uno mismo como co-creador de tu realidad. Esta mentalidad requiere práctica, paciencia y persistencia. No siempre es fácil, especialmente cuando se enfrentan desafíos o reveses importantes. Pero cuanto más encarnes esta perspectiva, más descubrirás que la vida realmente parece funcionar de maneras notables. Así que te invito aquí y ahora a hacer esta elección. Actuar como si todo siempre saliera bien. Elige confiar en la benevolencia fundamental del universo. Elige ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y evolucionar. Al hacerlo, es posible que descubras que estás entrando en una experiencia de vida más rica, más gozosa y más abundante de lo que jamás pensaste que fuera posible. Recuerda, no estás separado del universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de tu perspectiva única. Todo lo que sucede es en un sentido muy real, algo que sucede para ti. Al reconocer esta verdad y alinearte con ella, te abres a las infinitas posibilidades que cada momento contiene. Así que sigue adelante con curiosidad, con apertura, con confianza. Actúa como si todo siempre saliera bien para ti y observa cómo el universo revela su magia. Eres el autor de tu propia historia, el creador de tu propia realidad. Hazla una hermosa,